Bienvenidas y bienvenidos a Neuro Reinvent. Sana tu historia, reinventa tu vida. Mi nombre es Nidia Caro y en este podcast vamos a hablar hoy de un tema muy profundo: el infierno en la tierra. Entre juicios y máscaras, y cómo tu identidad entre los 7 y los 14 años marca tu vida adulta. Este podcast es donde desprogramamos las heridas del pasado para reescribir tu futuro. Hoy llegamos al cuarto episodio de este viaje emocional. Y si no has escuchado por casualidad ninguno o algunos, te recomiendo que vayas en orden, porque este episodio no es cualquier etapa. Te los recuerdo. Episodio 1, viaje al vientre materno. Episodio 2, ¿cómo tu nacimiento afecta a tu vida? ¿De qué forma naciste? ¿Por cesárea, parto natural, cordón umbilical enredado, de cabeza, de pies, atravesado, empujado? ¿Cómo naciste? Episodio 3. ¿Cómo tus primeros 7 años definen tu destino? Y hoy nos embarcamos de los 7 a los 14 años. Es un gran placer tener oyentes desde el Reino Unido, Estados Unidos, España, Colombia, México, Argentina, Chile, Suiza, Japón y Canadá. Mil gracias a todos ustedes por escucharnos y que se siga expandiendo esta maravillosa comunicación a todos los países de habla hispana. Y ahora sí, agárrate fuerte porque vamos a adentrarnos en una etapa crítica. Parece inocente, pero es muy crucial en nuestra vida. Los 7 a los 14 años. La etapa de los juicios, las máscaras y el inicio de nuestra identidad. O mejor dicho, de la pérdida de nuestra identidad, que es lo peor de todo. Vamos a hablar en orden, despacito y con buena letra. 1. La búsqueda de identidad. ¿Sabías que entre los 7 y los 14 años el cerebro entra en un nuevo ciclo de programación profunda? Ya no somos tan dependientes físicamente, pero emocionalmente estamos más frágiles que nunca. Esta es la etapa donde empezamos a hacer y a hacernos preguntas existenciales sin tener lenguaje emocional. Por ejemplo, ¿soy suficiente? ¿Por qué no me entienden? ¿Qué tengo que hacer para que me acepten? Y claro, como no nacimos con un manual de instrucciones, pues uno hace lo que puede. Unos se callan, otros se vuelven el payasito del grupo, otras se vuelven las niñitas perfectas que sacan 10 sobre 10, pero todas estas son máscaras. Esto es un teatro, el teatro de la vida. Es como la cita de Carl Jung: el yo no es más que una máscara detrás de la cual se esconde el verdadero ser. Repito, el yo no es más que una máscara detrás de la cual se esconde el verdadero ser. ¿Te resuena? Entre los 7
y los 14 años no tenemos identidad real, sino un collage de lo que creemos que debemos ser para ser amados. ¿Escuchaste? Lo que creemos que debemos ser para ser amados. My God. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas esta etapa? Cierra los ojos. Respira profundo. ¿Qué memoria o experiencia marcó tu vida? ¿Qué identidad buscabas? ¿Quién soñabas ser? ¿Qué sientes ahora? ¿Qué te duele? Recordar es vivir, pero si ese recuerdo te duele, entonces, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y en ese caso, recordar es sanar. La sanación empieza con reconocerlo, aceptarlo y transmutarlo. Ahora te invito a que cierres los ojos y pongas todas esas memorias, desagradables por lo que sean, en una burbuja transparente, cristalina, y envíalas al espacio cuántico de transformación. Y a medida que la ves desaparecer, repite: te amo, lo siento, perdóname, gracias. Repite 3 veces: te amo, lo siento, perdóname, gracias. Y a medida que se va desapareciendo en el horizonte, en las nubes, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Estírate un poquito. Abre tus ojos. Y ahora nos vamos al punto número 2. El peso de la crianza y la autoridad. En esta etapa, de 7 a 14 años, es la edad donde empezamos a cuestionar a papá y mamá. Y claro que eso nos asusta, porque los amamos, son nuestros padres. Pero no estamos aquí para juzgarlos, solamente para hacer conciencia, porque al final de cuentas, todos somos adultos y somos responsables de nuestras vidas. En esta etapa, o te exigieron tanto que hoy no sabes cómo descansar, o te rebelaste tanto que hoy repites ese dolor en silencio. Si tus padres eran estrictos, probablemente desarrollaste uno de los 2 caminos. ¿Te volviste autoexigente extremo con miedo al error? ¿O te volviste rebelde por dentro o por fuera? ¿O te sentiste abandonado? ¿Descuidado? ¿Fuiste víctima? Déjame contarte un testimonio real. Tuve una paciente que de niña sacaba solamente 10 sobre 10. Le aplaudían, la felicitaban, pero si sacaba un 8, era silencio total.
sus padres no le decían que estaba bien hecho por haber sacado un 8. Hoy, esta mujer tiene 38 años, es directora de una empresa y no puede dejar de trabajar 14 horas diarias por miedo a fallar. ¿Qué nos hace reflexionar esto? ¿Te identificas? ¿Te exigieron tanto que hoy no sabes descansar sin sentir culpa? Y aquí hay algo muy, muy importante. Los padres muchas veces no lo hacen por maldad, sino por miedo. Miedo a que sus hijos sufran, que se equivoquen, que se frustren. Pero cuando no dejamos a los niños frustrarse, los dejamos sin herramientas para la vida. La creatividad a veces nace del aburrimiento, pero como los llenamos de máquinas electrónicas, juegos, y los desbloqueamos y les bloqueamos la creatividad. Entonces, ¿qué somos? Nos hemos convertido vehículos de bloqueo del inconsciente de nuestros hijos. Suena absurdo, pero es muy cierto. Como dice Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Y en esa etapa, en ese espacio, ahí se empieza a cerrar. Ahora vamos a ir aquí a hacer un paréntesis y nos vamos al capítulo central de este podcast. La parte emocional y transformadora. Yo lo llamo el infierno en la tierra. Cuando el alma se rompe en silencio. Quiero que te detengas conmigo un momento, porque este capítulo no es uno cualquiera. Este capítulo no solo es parte del episodio. Este capítulo es una redención. Es un espejo, es un abrazo, pero al mismo tiempo es un grito silencioso que muchos han tenido que tragarse en soledad. Aquí empieza el infierno en la tierra. Y este no es cuando uno es adulto y fracasa, o cuando la pareja te abandona, o cuando el trabajo no llega, o lo pierdes. Este empieza entre los 7 y los 14 años. Parece increíble, pero cierto. Cuando el alma se rompe y nadie lo ve. Aquí empieza el Calvario. Y no exagero, el verdadero infierno no es cuando fracasas como adulto, es cuando te rompes como niño y nadie lo nota. ¿Por qué? Porque nadie lo salva. Porque no nos damos cuenta. A veces ni nos enteramos. Tal vez esto te resuene.
fuiste golpeado, herido, atrofiado, abandonado. Quizá fuiste abusada, abusado por alguien de tu propia sangre y que cada noche rogabas que fuera solo una pesadilla. Quizá creciste entre gritos, platos rotos, miradas de terror, manipulación emocional, o posiblemente fuiste silenciado, invalidado o ignorado. ¿Te gritaron cosas que no se le deberían decir nunca a un ser humano? ¿Te enseñaron a callar el llanto, a aguantarte todo, a quedarte quieto? ¿Te dijeron que el amor se gana, que no lo mereces por ser tú? Y también me dirijo a aquellas madres que callaban o tuvieron que callar por miedo a ser abandonadas o juzgadas frente al abuso sexual de sus hijos por alguien de su clan, un abuelo, un tío, un padrastro, un cuidador. A aquellos niños que crecieron con miedo, con la sensación de que algo estaba mal con ellos. Todo eso forma parte del concepto más profundo de tu valor personal. Si fuiste tratado como nada, creces sintiendo que no eres nada ni nadie. Y te sientes completamente desvalorizado. En mi consulta privada, te lo digo con el alma, el 95% de mis pacientes o consultantes arrastran heridas profundas que ocurrieron justo en esa etapa, entre los 7 y los 14 años. Los casos más graves no tienen que ver con el dinero, ni con la pareja, ni con el fallecimiento de un ser querido. Tienen que ver con lo que vivieron en silencio en casa cuando eran niños. Estos son los traumas más profundos. Ahora te digo algo. Te voy a decir algo acerca de las estadísticas que no queremos escuchar. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1 de cada 4 adolescentes han sufrido abuso físico o sexual antes de los 18 años. El suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes de 14 a 19 años en América Latina. En México, según el Instituto Nacional de Estadísticas, cada día se suicidan en promedio 2 adolescentes. Esto es absurdo. Y detrás de cada caso hay una historia de abuso, de abandono emocional, de violencia normalizada. Carl Jung, el padre de la psicología del siglo XX, dice: los niños que no fueron amados por sus padres buscarán ese amor en cualquier parte, aunque les cueste la vida. Repito,
Los niños que no fueron amados por sus padres buscarán ese amor en cualquier parte, aunque les cueste la vida. Te presento el caso de un hombre que lo vamos a llamar Luis. Un empresario exitoso, 47 años, con un Porsche en el garaje y un corazón a punto de colapsar. Desde los 6 hasta los 21 años, su madre lo golpeaba con cinturones, palos, insultos. Eres un inútil, me arruinaste la vida. Ella le decía. El padre no lo defendía, solo lo humillaba. Quería que siguiera el negocio familiar cuando Luis escogió y eligió otro camino. Inmediatamente le retiró la palabra, hasta lo demandó varias veces. Y por cosas irrelevantes. Hoy, Luis sufre de hernias lumbares, arritmias cardíacas, insomnio crónico, crisis de pánico en silencio. Y lo más grave, no se siente digno de amar ni de ser amado. Siente que su éxito es una mentira, una máscara. Ahora te doy otro ejemplo. La niña callada. La vamos a llamar Andrea. Mujer de 39 años. Desde los 7 hasta los 12 años fue abusada por su tío. Su madre lo sospechaba, pero lo ocultó. Y eventualmente dijo, no quiero problemas. Tenía miedo a la familia, al escándalo familiar. Hoy Andrea vive con colon irritable, trastornos disociativos, ruina económica repetitiva, imposibilidad de confiar en el amor, sentimiento profundo de estar rota. Una vez me dijo, me siento sucia. Es como si estuviera marcada para siempre. ¿Te das cuenta de esto? Y es aquí que empieza la multiplicación de las personalidades. Cuando vives esto en tu infancia, no formas parte de una identidad, formas una máscara, una personalidad para sobrevivir, otra para complacer, otra para no ser vista. Y de paso te consigues otra para intentar de brillar. Mejor dicho, te conviertes en un mago, el fantasma del sombrero. Y entonces, escucha bien, aquí empieza a sembrarse la semilla de ¿qué? Bueno, déjame decirte, empieza a sembrarse la semilla de los bipolares, los trastornos alimenticios, como la bulimia, anorexia, exceso de comida, las enfermedades autoinmunes, los miedos irracionales, las adicciones por ansiedad,
los fracasos repetitivos y nacen aquí, se filtran y sientan raíz los arquetipos. Las relaciones tóxicas una y otra vez. Ahora dime, ¿cuál es la personalidad más desagradable que por el internet rueda todos los días? El narcisista, que ni nos lo mencionen. Pero desafortunada y tristemente, este niño o esta niña, la raíz nació en su infancia de los 7 a los 14 años. No tiene la culpa. Porque el mensaje grabado en su alma fue: no valgo, no merezco, no soy suficiente y ahora me lo voy a cobrar. Paso tarjeta y mi camino hacia mi autosabotaje comienza. Pero todo esto es desde el subconsciente. El subconsciente es el 95% de nuestro cerebro y el 5% solamente es la parte consciente. Lo digo con toda la fuerza de mi voz. Los niños no nacen con enfermedades mentales. Los niños no nacen con traumas. Los formamos nosotros mismos, con nuestras heridas no sanadas, de rechazo, abandono, humillación, injusticia, traición. Todo aquello que hablamos en el episodio 2. Te recomiendo que lo escuches de nuevo o si no lo has escuchado, que vuelvas a él. Y tú que me estás escuchando hoy, tal vez no te diste cuenta de nada de esto, pero sobreviviste a una guerra emocional. Eres un guerrero, una guerrera, y te felicito por estar aquí hoy escuchando y continuar luchando. Y esto quizá te hace sentir triste, pero también espero que te haga sentir fuerte. Pero ante todo, esto te hace responsable de sanar. Es tu absoluta responsabilidad desde lo consciente sanar tu historia, redefinir tu vida y ante todo crear tu nueva película. Esto no es responsabilidad de nadie más que tú. Y recuerda que tú escogiste este camino por esta vida. Hoy solo te invito a reflexionar, no a culpar o juzgar a nadie o sentirte culpable. Solo aceptar, porque aceptar es sanar. Sanar es tener paz. Cuando vives en paz estás tranquilo, eres feliz. ¿Comprendes ahora por dónde va el agua al río? ¿Comprendes ahora toda esta temática? Lo dejo contigo para que hagas conciencia. Y si necesitas hacer un cambio, lo empieces hoy mismo. Ahora vamos a hablar acerca de las lealtades invisibles, el juicio y el auto-boicot.
¿Y sabes qué pasa cuando crecemos en este clima de juicio, exigencia o abandono emocional? Creamos lealtades invisibles al sufrimiento. Ejemplo, si mi mamá no pudo, ¿cómo voy a poder yo? Y si mi papá trabajaba hasta morir, yo no puedo tener éxito sin matarme. Desde el punto de la biodescodificación, el subconsciente guarda fidelidad al clan. El éxito, el amor, la paz, todos estos pueden ser vistos como traición si nadie antes lo vivió en su clan. Y como dicen por ahí, aquí empieza la tortura china. ¿Te ha sucedido por qué justo cuando todo empezaba a salir bien dejaste de intentarlo? Ese momento en que uno deja de responder mensajes, pospone decisiones o se desconecta emocionalmente. ¿Qué historia hay detrás de esto? ¿Te ha pasado que te preparaste para algo con todas las ganas y a última hora te has inventado una excusa para no presentarte? A veces el miedo al fracaso o al éxito nos paraliza más que la falta de capacidad. Sientes que te autoexiges tanto que al mínimo error ya piensas que no vales nada. Y ese lorito, que es la voz interior que no perdona, ¿de dónde viene y cómo aprendimos a hablarle así a nuestro reflejo? Pues ese es el autosabotaje. No es porque no lo merezcas, es porque crees que no lo mereces si no sufres por ello, que eres desmerecedor. Y esto empieza todo a los 7 años, donde comenzamos a recibir mensajes como: no llores, eso no es para tanto. Sé fuerte, sé valiente. El amor hay que ganárselo y muchas cosas más. Y cuando esos mensajes se repiten una y otra vez, sin darnos cuenta, los transformamos en reglas no escritas. Entonces yo me digo, si no me esfuerzo hasta el agotamiento, no vale la pena. Si no duele, no lo merezco. Si alguien me ama sin pedírselo, seguro que hay truco del melandruco. Y así es como el autosabotaje no aparece de repente, se cultiva en silencio. Y llega un día en que lo confundimos con amor propio, pero no lo es. Es miedo disfrazado de exigencia y control disfrazado de disciplina. Te doy el ejemplo de una clienta. Ella llegó a consulta diciendo que todo en su vida estaba bien, pero no lo sentía así. Acababa de recibir una oferta laboral que había soñado por años, con una alta remuneración, reconocimiento, horarios flexibles, todo lo que siempre había buscado. Y Ana, en lugar de sentir alegría, sentía angustia. Empezó a cuestionarse si realmente lo merecía, a dudar de sus capacidades, a buscar defectos en la empresa. Incluso pensó
en rechazar la oferta. En las sesiones de consulta salió algo supremamente revelador. Cada vez que de niña sacaba buenas notas, su madre le respondía con un sí, pero pudiste haber sacado 10. Y nunca era suficiente. Entonces Ana aprendió que el éxito no trae amor, trae presión. Y ese patrón la había acompañado toda su vida, hasta que lo hizo consciente. Ahí empezó su proceso, no de alcanzar más cosas, sino de merecerlas con paz. Un chico de 15 años, lo llamaremos Carlos, decía: siento que si no hago algo espectacular, nadie me nota. Hoy, este hombre tiene 32 años, está en un burnt out crónico, con gastritis y crisis de ansiedad, porque sigue corriendo detrás de una validación que nunca llega. Y ahí vamos en terapia. La historia continúa. Ahora te invito a nuestra sección 4, las enfermedades y patrones que se repiten. El cuerpo no miente, y aunque creamos que hemos olvidado lo que nos marcó entre los 7 y los 14 años, el cuerpo sí que lo recuerda. Carl Jung nos dice que todo conflicto no sanado se convierte en enfermedad. Las migrañas no aparecen de la nada, suelen surgir cuando pensamos demasiado y no expresamos nada. La ansiedad, esa sensación de estar en alerta permanente, es la forma en la que nuestro sistema nervioso grita: no me siento a salvo. Y muchas veces, en esta etapa temprana, también se siembran los primeros desórdenes alimenticios. Porque cuando el amor escasea, buscamos saciarnos con comida. Cuando sentimos que todo se nos escapa, la usamos para controlar. Y cuando la culpa pesa, la comida se convierte en castigo. Todo eso que no supimos decir, todo eso que nos dolió más de lo que admitimos, obviamente que se acumula. Y un día lo cargamos en un cuerpo adulto. Porque sí, nos volvemos adultos funcionales, responsables, independientes, pero por dentro seguimos siendo niños heridos. Por eso tanto tema en este momento acerca del niño, la niña interior. Todos con facturas emocionales impagas, intentando criar hijos sin repetir patrones que juramos romper, pero que aún no hemos comprendido. No entendemos qué pasó, no comprendemos nuestra historia y continuamos por la vida con el mismo rumbo. Y aquí es donde necesitamos parar. Dejar de huir hacia adelante. Mirar atrás, no con juicio, sino con compasión. Y decir: aquí, justo aquí, empiezo a romper el ciclo.
Te comparto el caso de Lidia, una mujer brillante, madre de 2 hijos, con una carrera sólida, pero con un cuerpo que gritaba, colon irritable, insomnio crónico y una sensación constante de cansancio, aunque durmiera 8 horas. En terapia, ella fue descubriendo que desde los 8 años aprendió a no molestar. Su mamá lidiaba con depresión y ella se convirtió en la fuerte, casi en la cuidadora. Nunca lloraba, nunca exigía, siempre ayudaba. El resultado, un cuerpo acostumbrado a tensarse, a callar, a reprimir. Y eso no desaparece con el tiempo. Solo cuando Lidia empezó a validar su historia y a permitirse expresar sin miedo a molestar, fue que su cuerpo comenzó a sanar. No de golpe, pero sí de verdad. Y esta es una historia real, solo que el nombre es ficticio. El cuerpo no miente. Las migrañas, la ansiedad, los trastornos alimenticios, todas estas situaciones lo llevamos a la adultez. Nos convertimos en niños heridos, con cuerpos de adultos, que trabajan, crían hijos, repiten lo mismo que juraron no repetir. Y así sucesivamente. Te invito a que vayas a mi web neuroreinvent.com y baja gratis mi ebook 12 tips para romper el ciclo de la procrastinación. Hazlo ahora cuando termines, es gratis. Te va a ayudar mucho. Y ahora nos vamos a nuestra última sección, el llamado a la sanación consciente. Aquí es donde la historia cambia de dirección. Felizmente, no todo es trágico. Ya no se trata solo de entender el origen del dolor, sino de asumir el poder de transformarlo. Respira profundo y pregúntate con honestidad, con esa voz suave que se habla a sí misma, sin castigos, sin exigencias. ¿Qué máscara sigo usando para encajar, para agradar, para que no me abandonen? ¿Qué patrones repito sin darme cuenta, aunque me prometí no volver a hacerlo? ¿Qué frases escuché entre los 7 y los 14 años? ¿Sigo susurrándome al espejo hoy como si fueran verdad? Y hablando de las máscaras, hay una cita muy reveladora sobre ellas acerca de la personalidad y que de dónde proviene. Carl Jung, uno de sus grandes referentes del psicoanálisis, nos decía: la persona es un complicado sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad, muy apropiadamente una especie de máscara, diseñada por un lado para causar una impresión definitiva en los demás y por el otro para ocultar la verdadera naturaleza del individuo.
Jung utilizaba el término persona para describir esa máscara social que todos usamos para adaptarnos a las expectativas del entorno. Según él, aunque esas máscaras nos ayudan a funcionar en sociedad, también pueden alejarnos de nuestro verdadero yo. En psicología, estas máscaras se conocen como máscaras de la personalidad o máscaras psicológicas. Son mecanismos de defensa que usamos muchas veces de forma inconsciente para protegernos emocionalmente o encajar socialmente. Aquí tenemos las 5 más comunes. La máscara del triunfador, que se basa en la necesidad de éxito y perfección. La persona busca validación a través del rendimiento y logros, ocultando inseguridades profundas. La máscara del complaciente, quien la lleva intenta agradar a otros, evitando el conflicto a toda costa. Detrás de ella suele haber miedo al rechazo o a no ser suficiente. La máscara del fuerte siempre aparenta estar bien sin importar lo que ocurra. Esconde vulnerabilidad, dolor bajo, todo bajo una fachada de fortaleza inquebrantable. La máscara del humorista usa el humor como escudo. Aunque parece alegre y divertido, muchas veces es una forma de evitar mostrar su tristeza o ansiedad. La máscara del controlador, que necesita tener todo bajo control para sentirse seguro. Esta máscara suele cubrir un miedo profundo a la incertidumbre o al abandono. Estas máscaras no son malas en sí mismas, pero pueden volverse problemáticas si nos desconectan de nuestro yo auténtico. Más adelante en esta serie tipo Netflix, exploraremos cómo identificarlas en uno mismo y cómo empezar a soltarlas. ¿Te gustaría? ¿Y por qué te digo todo esto? Porque sanar no es olvidar. Sanar no es culpar. Sanar es mirar con ojos nuevos y decir, si eso fue lo que viví, pero ya no tiene que definir lo que viene. Déjame darte una frase para el alma. Tal vez no fue tu culpa lo que viviste, pero sí es tu responsabilidad sanarlo. Sanar también es perdonar con conciencia, no para justificar lo que te hirió, sino para liberar el espacio donde hoy quieres florecer. Es comprender que mamá y papá hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Y ahora tú, como consciente adulto y responsable, tienes nuevas herramientas, innumerables, y puedes hacer algo distinto y cambiar el rumbo de tu vida y el de tu familia y futuras generaciones. Si tú sanas, ¿sabías que sanas 3 generaciones por debajo tuyo o tuya? Tus hijos, nietos y bisnietos. ¡Qué poderoso!
Para cerrar, te comparto algo que me dijo una clienta en sesión y que me marcó mucho. Me paso la vida intentando ser perfecta para que me quieran. Y recién ahora me doy cuenta de que yo ya merezco amor, incluso cuando no doy nada. ¡Qué maravilloso! Eso es sanar. No se trata de dejar de ser quien eres, sino de empezar a ser quien fuiste antes de ponerte tantas máscaras. Porque el ciclo se rompe el día que tú decides mirarte con ternura, y esa decisión empieza hoy. Y espero que la hagas. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Y para nuestro próximo episodio tenemos a una invitada muy especial. Que ella nos va a acompañar, la doctora Pilar López. Neuropsicóloga clínica especializada en autismo, TDAH y trastornos de neurodesarrollo. Vamos a conversar sobre cómo detectar señales a tiempo, acompañar desde la conciencia emocional y sobre todo comprender el cerebro de nuestros hijos desde el amor, no desde el juicio. Será un episodio profundo, necesario y lleno de herramientas prácticas para madres, padres y personas como tú. No te lo pierdas. Si este episodio resonó en ti, compártelo, porque tal vez alguien más necesite escuchar justo estas palabras hoy. Suscríbete, comenta y dale star ratings a este programa para que este mensaje siga llegando a quienes lo necesitan. Y si sientes que es momento de mirar dentro de ti y sanar desde la raíz, y te gustaría que yo te ayudara, agenda una sesión personalizada conmigo. Puedes entrar a mi página neuroreinvent.com o utiliza el link directo a mi WhatsApp en la bio de este episodio. Ya estamos en muchas plataformas: Spotify, Apple, Overcast, Amazon, iBooks, YouTube, Deezer, Podimo, etcétera, etcétera. Síganos donde quieras, donde estés, pero escúchanos. Y ante todo, lo más importante es, estoy aquí para recordarte que tú también puedes volver a ti. Eso es lo más importante. El camino de regreso a ti ya empezó. Y no tienes que recorrerlo solo o sola. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar desde el alma. Y mil gracias por permitirte abrir espacios donde antes había silencio. No importa cómo empezó tu historia, lo importante es que aún estás a tiempo de escribir el capítulo más valiente. Esto es Neuro Reinvent. Sana tu historia, reinventa tu vida. Hasta la próxima.